Adelante, Cris. De acuerdo, muchas gracias. Chicos, muy buenos días. Gracias por la invitación. Agradezco mucho a la maestra Naye por haberme invitado y por estar, eh, pues por esta oportunidad, por poder compartir un poquito del conocimiento acerca de las bebidas mexicanas, que vaya, es algo que a mí particularmente me apasiona muchísimo, sobre todo por el gran legado que tenemos en México. Y entonces me gustaría empezar a hablar un poquito acerca del origen de estas bebidas. Entonces, para empezar a hablar acerca de las bebidas, pues es importante tomar en cuenta muchas características acerca de cuáles bebidas son las que tenemos nosotros en México, cuáles son las más importantes, cuáles han tenido todo este auge tan importante a nivel mundial o reconocimiento mundial y qué características particulares tienen cada una, particularmente o haciendo énfasis en cada uno de estos destilados, de estos fermentos, que si bien México pues tiene una gran gama de bebidas alcohólicas, no todas son precisamente de origen mexicano, pero vamos a enfocarnos en todas aquellas que forman parte de nuestra gran gama de bebidas y destilados y fermentos mexicanos. Entonces, para mí es un tema muy, muy bonito y hablar sobre esto porque pues nos habla acerca de grandes bebidas y es importante como mexicanos, pues primero empezar a hablar un poquito sobre la parte de lo que es el mezcal y el tequila. Estas dos bebidas ancestrales, muy antiguas, una más que otra, me gustó primero hablar un poquito acerca de lo que es el mezcal. ¿Por qué? Porque el mezcal es la bebida primaria de origen en México. De ahí se derivan muchísimos destilados que hoy en día reconocemos y que tienen denominación de origen, entre ellos pues, el tequila y, por ejemplo, la riacilla, que es también una variedad de mezcal que por denominación de origen o por zona geográfica específica, pues determina o se determina a un solo lugar y por ende tiene que recibir un nombre diferente. Pero a final de cuentas el mezcal ha sido la bebida ancestral más importante para nosotros como mexicanos, porque empezamos a encontrar vestigios de producción de mezcal desde la época prehispánica. Ahí hay algunos datos que nos pueden resultar un poquito ambiguos, sobre todo en el origen del mismo, porque algunos consideran que el mezcal no fue o no se produjo hasta la llegada de los españoles. Sin embargo, estudios antropológicos actualmente han encontrado que en muchas civilizaciones ya se encontraban procesos de destilación, obviamente una destilación muy rudimentaria, muy simple, muy sencilla para el tiempo en el que estamos hablando, pero vaya, con un avance muy importante, sobre todo para la época en la que nos estamos dirigiendo. Eh, Evolucionó, definitivamente evolucionó a tal punto que cuando nace el tequila, que es una bebida destilada que nace en la época colonial, ya cuando los españoles ya estaban asentados y que ellos traen el alambique de cobre procedente de los árabes, ahí se empieza a modificar mucho el proceso de elaboración. Hay eh, pues una evolución, vaya, muy positiva hacia este tipo de destilados, particularmente pues al tequila, ¿no? Sin embargo, el mezcal como bebida eh, principal tuvo mucho tiempo una pues mala apertura, ¿no? Sobre todo se consideró pues una bebida pues poco usada, incluso considerada de muy baja calidad, porque pues desafortunadamente cuando se empezó a conocer, pues no tenía el auge que actualmente tiene, ¿no? Entonces, sin embargo, hablar, les repito, de esta parte de los destilados, hablar sobre el tequila, sobre el mezcal como bebidas emblemáticas en México, ¿sale? Es también hablar acerca de la identidad, pues vaya, gastronómica, incluso en nuestro país, porque así como encontramos tequila y mezcal, México se expande todavía más a hablar sobre, por ejemplo, el sotol, lo que les mencionaba, la bacanora, la riacilla, la charanda, que si bien ahí cuando toquemos el tema de la charanda, pues vamos a empezar a hablar un poquito sobre empezar a eliminar estos tabús, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, el POX, entre otras más, que también son destilados muy importantes
en México y que se van produciendo en diferentes partes del país y que con ello, pues obviamente permiten dar identidad a estos estados. Muchos de estos que les acabo de mencionar, pues tienen denominación de origen, que si ustedes han escuchado hablar un poquito sobre qué es la denominación de origen, pues es una organización, un órgano que se dedica a la protección las de los procesos de producción, de los elementos o de las materias primas con los que se elabora, entre otras, pues tomar en cuenta incluso la parte geográfica de origen de cada uno para delimitar la producción del mismo, ¿no? Digo, si nos ahondamos más a la parte de denominación de origen, pues obviamente tenemos que hablar cuestiones un poquito más legales, pero bueno, de inicio, pues es esta parte. Definamos o afinemos que en la parte de la denominación de origen se dedica a salvaguardar los intereses propios de la bebida dándole protección, simple y sencillo, ¿sale? ¿No? Para no ahondar en otras situaciones. Eh, Muchos de estos destilados, si bien son muy importantes para nosotros, muchos de estos parten de la materia prima más importante para nosotros, ¿sale? Como lo es el agave. En este caso vamos a hablar un poquito sobre la parte del tequila. El tequila, ¿sale? Si bien es como la bebida más reconocida a nivel pues mundial, ¿sale? El tequila, si bien nosotros lo conocemos, pues es una de las bebidas más importantes. Como les había mencionado, es una bebida que nace en la época colonial, ¿sale? Tiene una denominación de origen en México, particularmente en los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas. Son los que hasta el momento están reconocidos como estados con denominación de origen tequila o DOT. Como se los puse aquí en el mapita, pues todos estos estados tienen la posibilidad de producir un destilado a partir de agave tequilánea Weber azul, que le puede denominar o se le puede nombrar como tequila, ¿sale? Si se produjera un destilado a partir de este maguey, por ejemplo, en otro estado no puede llamarse tequila porque no está dentro de los estados correspondientes a las denominaciones de origen, ¿de acuerdo? Entonces, el tequila, pues como base importante, pues es la bebida que en sus inicios se identificó, le dio identidad amplia a México, ¿no? Porque todo el mundo que visitaba, todo el mundo que escuchaba hablar sobre el país, decían bebidas mexicanas, tequila, y todo el mundo era tequila, ¿no? Incluso tenemos esta mala imagen de que cuando hablan de México, pues hablan de nopales o cactus, tequila y personas vestidas con unos sombreros muy enormes, ¿no? Entonces, creo que además de esta mala imagen, que pues obviamente como mexicanos, pues tenemos muchísima identidad cultural muy amplia, ¿no? Pues muchas etnias, muchas costumbres que permiten no solamente identificarnos de esta manera. El tequila, pues es una de las bebidas más importantes a nivel mundial, sobre todo la que más, pues, se conoce. Apenas estamos empezando a tener un crecimiento importante en otras bebidas, entre ellas, pues, obviamente, también la parte del mezcal, ¿no? Que el mezcal, si se dan cuenta, el mezcal tiene una apertura mayor en cuanto a estados que permiten la producción de mezcal. ¿Sale? Tenemos estados como Durango, como Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Son algunos de los estados que tienen la posibilidad de producir este destilado a partir de agave y que le pueden denominar mezcal. Obviamente tienen que contar con todas las características que la DOM, en este caso, denominación de origen mezcal, DOM, les especifique para poder denominarlo mezcal. Podemos entender al mezcal como una bebida destilada, auténticamente mexicana. Les mencionaba en un inicio que es una de las bebidas que tiene una parte ancestral muy importante por estos vestigios que les mencionaba y que efectivamente pues tiene un reconocimiento muy importante, sobre todo por la época en la que se empezó a encontrar. ¿Sale? Se podría considerar que el mezcal tiene sus orígenes en el estado de Oaxaca, aunque pues es incierto todavía, pero sí podemos considerar que Oaxaca es considerada como la capital mundial del mezcal, porque es uno de los estados que tuvo o tiene la mayor producción de mezcal. Eh, Además de ello, pues es uno de los países que cuenta, de los países, perdón, de los estados que cuenta con la denominación
de origen y que comprende territorios, pues obviamente zonas aledañas al estado. Pero entre ellos, pues como les mencionaba, pues podemos encontrar entre otros estados, los que les acabo de enlistar aquí en la diapositiva. Es importante mencionar que el mezcal, a diferencia del tequila, que solamente se puede producir a partir de la variedad de agave Tequilana Weber Azul, el mezcal tiene una apertura mayor a producción de diferentes agaves. El más conocido o el agave más utilizado para la producción del mezcal es angustifolia o espadín, como muchos lo conocemos. Sin embargo, existen otras variedades como salmiana, como cupreata, como duranguensis, como karwinski, que son algunas variedades de agave que se utilizan para la producción de mezcal. Es importante mencionar que la denominación de origen mezcal o la DOM, como su nombre lo indica, comprende a todos estos estados. Sin embargo, no todos los estados, porque de los 9 estados que les acabo de mencionar, integrantes a la denominación de origen mezcal, ¿sale? Únicamente, ¿sale? Bueno, hablando de Durango, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, directamente con la protección de la DOM en todo su territorio, es decir, todo el estado, tanto de Durango, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Zacatecas, todo el estado está protegido por la denominación de origen mezcal. A diferencia, por ejemplo, de Michoacán, Guanajuato, Puebla y Tamaulipas, únicamente se cuenta con la protección de la DOM en municipios específicos, es decir, que solamente ciertas zonas geográficas específicas del estado son protegidas por la denominación de origen mezcal, a diferencia de los antes mencionados. ¿Sale? Entonces, ese es un dato muy interesante porque al hablar de la DOM, por ejemplo, hablar en Puebla, pues no en todos lados se puede producir un destilado de agave que se le puede denominar mezcal si no está enlistado dentro de la DOM. Entonces, ahí estaríamos como que infringiendo un poquito en la norma, ¿sale? Para obtener o cerciorarnos que sí es un destilado a partir de el mezcal o a partir del agave, ¿sale? Para poder ostentar el nombre de mezcal y sus distintas categorías, dentro de la clasificación que podemos encontrar acerca del el mezcal, podemos encontrar pues mezcal artesanal, podemos encontrar mezcal ancestral, podemos encontrar mezcal industrial, que bueno, esto depende mucho del proceso de producción con el que se elabora, ¿no? Y sobre todo con las características que estas tienen. Definitivamente cada uno tiene una característica importante, sale muy interesante. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para entender y comprender que aunque sea un destilado de agave, pero si no está dentro de los estados considerados o dentro de los municipios de los estados, no puede ser llamado mezcal. Lo mismo que el tequila, pasa lo mismo con el tequila. Bien, pasando a otros tipos de destilados, seguimos con destilados a partir de plantas, ¿sale? Con aguas de vida a partir de plantas, en este caso, pues hablar de dos muy importantes. Entre ellos, pues voy a hablar a partir del sotol, ¿sale? Y de la bacanora, ¿sale? Ambos son también destilados con denominación de origen, ¿sale? En México y en ciertos estados correspondientes de la República, ¿no? Para ser exactos, vamos a empezar a hablar un poquito acerca de la parte del sotol, ¿sale? Que es uno de los destilados más importantes, o bueno, es considerado actualmente uno de los destilados más importantes porque ha tenido un crecimiento descomunal sobre el uso y la producción, incluso sobre la exportación, porque ayer estaba terminando de leer un poquito sobre el tema y encontré que en Estados Unidos y en otras partes del mundo, particularmente Europa, es uno de los, o son países a donde más se exporta el sotol. Entonces eso quiere decir que estamos teniendo una apertura muy importante a estos destilados. Pero bien, el sotol, ¿sale? Es una de las bebidas más importantes también en México. Se empezó a producir hace aproximadamente unos 800 años, sale para realizar ceremonias religiosas, esto para indígenas autóctonos del norte de México, particularmente tarahumaras y anasasis, sale, que utilizaban esta bebida, este destilado, como un remedio medicinal.
No es de saber o no es de ocultar que en muchas civilizaciones, en muchas, pues vaya, culturas, se utilizaban bebidas obtenidas a partir de plantas como medios de curación en este tiempo. Entre ellos, pues obviamente, esta bebida nació como esta parte, ¿sale? Incluso, como dato curioso, existe una hierba que se llama damiana, no sé si la conozcan o hayan escuchado hablar de ella, se utiliza mucho particularmente para adicionarla a bebidas alcohólicas como al aguardiente, en este caso al sotol, la cual se le adicionaba a esta bebida y se volvía una bebida vigorizante, ¿sale? A la planta que se utiliza para elaborar el sotol, se le denomina científicamente Bacillirion weleli, ¿sale? Que de ahí, cuando obviamente los autóctonos o estos indígenas de México le empezaron a llamar huereque o cereque, de ahí que se le conoce de esta manera a la planta. Sin embargo, es importante mencionar que esta planta, aunque su forma es muy similar a la de un agave, no pertenece a la familia de las agaváceas, ¿sale? Es perteneciente a otra familia, se le ha dado que pues tiene usos o tiene ciertas similitudes al agave, ¿sale? En algunos otros, bueno, como otros usos que se le daba al sotol en la antigüedad, pues era para el control de diabetes, ¿sale? También se le daba o se suministraba a las personas para aliviar dolores estomacales, cuestiones digestivas, ¿sale? Entre otras muchas más. Tenía una acepción mística el sotol en México, sobre todo en este estado, ¿sale? Sin embargo, pues su uso empezó a crecer, se había mantenido como que en la sombrita, sin embargo hoy día ha estado muy activo, es una de las bebidas más importantes y que particularmente dentro de la mixología, que es ya esta rama vanguardista de la coctelería, se ha utilizado o se empieza a utilizar muchísimo para empezar a generar cócteles a partir de ello. Eh, es un destilado que dentro de sus características organolépticas podemos encontrar muy buenos aromas, muy buenos sabores, pero particularmente su graduación alcohólica oscila entre el 38 y el 45%, o sea que sí es una bebida alcoholosa, sí es fuerte, ¿sale? Sobre todo cuando se toma solita, ¿sale? Pasando a la parte del bacanora, que es el otro destilado también importante, este pertenece a bueno, se produce, ¿sale? Similar al mezcal, ¿sale? Es decir, se gima la piña, de ahí se cuece, ¿sale? Después de ello se obtiene un mosto, se fermenta y posteriormente se destila. De hecho, es muy similar al procedimiento del mezcal, ¿sale? El agave con el que se hace la bacanora se le denomina agave pacífica, ¿sale? La bebida es originaria de Sonora, ¿sale? De la Sierra Sonorense, para ser exactos. También se le suele llamar agave yaquiana a la materia prima utilizada para la producción de este destilado y en algunos casos científicamente, pues obviamente denominada angustifolia, ¿sale? Que como les mencionaba, si recuerdan un poquito, pues es una de las variedades de agave más importantes en México, ¿sale? Como les mencionaba, pues similar al tequila y al mezcal, pues suele ser elaborado de la misma manera. De hecho, considerando que la bacanora es un mezcal en su base, ¿sale? Pero si recuerdan, no se puede llamar mezcal porque el estado no está considerado dentro de la denominación de origen mezcal. Por ende, se tiene que denominar o se tiene que nombrar de diferente manera, ¿sale? Eh, de hecho, se llama Bacanora porque hay una zona específica de Sonora que así se llama, ¿sale? En el poblado de Bacanora, Sonora, ¿sale? Eh, pues una zona de la sierra de esta zona, ¿sale? Se empezó a producir Bacanora hace aproximadamente 300 años, ¿sale? Entonces, esta región fue quien le dio vida pues a esta bebida y ha sido emblemática de este país y particularmente del estado, ¿sale? Por eso es muy importante hablar de estas bebidas y que también ha tenido actualmente un uso muy importante en la producción
de coctelería y de coctelería de vanguardia, porque pues actualmente pues ya le empezamos a ver un poquito más en supers, anteriormente costaba un poquito de trabajo encontrarlo, sin embargo hoy día pues ya es muy fácil accesar a una de estas botellas y empezar a producir cócteles a partir de ellos. Muy bien, entonces, hablando de bebidas importantes, pues es un poquito de las que estamos conociendo y por ello me es importante hablar un poquito de la charanda. ¿Se acuerdan que inicialmente les comentaba que la charanda era o tenía un cierto tabú, sobre todo en cuanto a sus características? Muchos escuchan hablar o escuchan el término charanda y piensan que es una bebida de baja calidad, que solamente las personas con ciertos problemas de alcoholismo la suelen beber y que es de un bajo costo. Sin embargo, para que conozcan ustedes, la charanda es una de las bebidas con denominación de origen en México, una denominación de origen reciente, ¿sale? Pero ¿qué es la charanda? La charanda es una bebida alcohólica obtenida a partir de la destilación del mosto de caña de azúcar. En otros derivados también se puede producir de la melaza de la caña. Pero es tan importante esta bebida porque en esencia la charanda es un ron mexicano. Sin embargo, pues no se puede llamar ron por las mismas consideraciones que les comentaba de denominación de origen. Por ello se le denominó charanda. El origen de este destilado está en Michoacán, para ser exacto. Uruapan es la zona más importante de producción de charanda, sin embargo, tiene muchísimos municipios en los cuales se puede producir este destilado. Como les mencionaba hace rato, la denominación de origen permite o abarca muchos municipios del estado de Michoacán. Sin embargo, digo, si les doy la lista ahorita, pues estaría un poquito extensa, pero sí es muy amplia la lista de los municipios que tienen la posibilidad de producir charanda. Entonces, les mencionaba, la charanda actualmente tiene está despuntando, está teniendo una muy, buen, muy buen perfil para poderlo utilizar en bebida, en coctelería local, ¿sale? ¿Y por qué les digo que hay que quitarnos un poquito la parte del tabú? Particularmente porque no es una bebida económica, ¿sale? La charanda, una botella de charanda debe de estar costando alrededor de unos 700 pesos, de unos 750 mililitros. Si lo consideramos con algún destilado de baja calidad, pues obviamente sí es un precio bastante alto. Sin embargo, es muy rico, ¿sale? Podemos encontrar hasta charandas añejas, ¿sale? Que particularmente permite el avance de la industria de este destilado y sobre todo avanzando un poquito en las características propias, siendo que ya no tenemos una charanda joven, sino que ya pudiéramos tener una un poquito más añejada en barricas, ¿sale? En algunas zonas de estos municipios, pues suelen rendirle como honor a la bebida en festivales, etcétera, pero que esperemos que próximamente como país le demos el reconocimiento y el auge y que empiece a crecer más la venta y el conocimiento acerca de estas bebidas, ¿no? Para que ustedes puedan también tener la oportunidad en su momento de poderlas probar. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente. En este caso vamos a salirnos ya, empezamos con plantas, ¿sale? Pues vaya, empezamos con agaves, ahorita pasamos con caña y ahorita vamos a pasar bueno, vamos a regresar a la parte de los agaves, ¿sale? En este caso vamos a hablar de la riacilla. La riacilla, ¿sale? Como su nombre lo dice, pues eh, también existe algo muy particular acerca de la riacilla. La riacilla, fíjense que es un destilado también de agaves silvestres. ¿Qué quiere decir esto? Su característica particular es que se produce a partir de los agaves que crecen de manera eh, pues vaya, abierta en campo, que no necesitan un cultivo, una siembra, que no se especifican los tiempos de corte, sino que crecen solitos, ¿sale? Y esto permite darle la característica especial a la riacilla.
La denominación de origen o los estados en los que se produce reacilla es Jalisco y Nayarit, pues obviamente son estados que están juntitos, pero particularmente existe una historia muy importante a partir de la reacilla. Años atrás, Jalisco peleó una denominación de origen mezcal. Eh, Exigió a las organizaciones que se le otorgara una denominación de origen mezcal. Sin embargo, para este tiempo, pues vaya, pues todos los estados, principalmente Oaxaca, que era como ya les mencionaba, la capital del mezcal, eh, pidió objeción y dijo que no se le cediera, porque pues se basó en que pues ellos ya tenían la denominación de origen tequila y que pues tener todavía una denominación de origen mezcal era pues ser un poquito avaros en cuanto a estas denominaciones. Entonces no se le otorgó, sin embargo, pues Jalisco no se iba a quedar con los brazos cruzados y dijo, bueno, si no puedo tener una denominación de origen mezcal, pues voy a producir un destilado que sea un mezcal, pero no le voy a llamar mezcal, voy a tener mi propio mezcal, mi propio destilado. Y entonces empezó a producir destilados a partir de agaves silvestres, como lo puede hacer aparte del mezcal, y le denominó riacilla. ¿Sale? Entonces, esta característica pues permitió que también esta bebida se empezara a incrementar en ventas, empezara a tener un auge. Sin embargo, no es tan conocida aún, todavía está empezando a crecer. Digo, si lo comparamos con bebidas como el mezcal, pues obviamente no tiene el crecimiento que tiene esta otra bebida, ¿no? Pero va creciendo un poquito. Entonces, también la raicilla, pues tenemos, les repito, una alta graduación, aproximadamente un 40%, ¿sale? Son de las bebidas más fuertes, ¿sale? Considerando. Pasando a la siguiente, hablar un poquito acerca de destilados a partir de grano. En este caso vamos a hablar un poquito del maíz, ¿sale? Si no mal tengo el dato, vamos a hablar un poquito del maíz, ¿sale? Vamos a hablar del POX, ¿sale? El POX es un aguardiente, ¿sale? Es un aguardiente a partir de maíz, ¿sale? Que, bueno, suele tener otras adiciones, ¿no? Entre ellos, pues, como lo menciono ahí, agua del manantial, piloncillo y un poquito de salvado de trigo para ayudar a la composición de la bebida, ¿sale? El POX es un preparado que desciende de los mayas, ¿sale? Aunque por ciertas características propias de la producción podríamos tener una cierta ambigüedad en su composición, ¿no? Sobre todo por los ingredientes. Sin embargo, pues por descendientes mayas se sigue produciendo esta bebida, que bueno, les mencionaba, es una bebida alcohólica producida a partir de maíz, ¿sale? Y sin embargo, para la cultura maya es considerada eh, una bebida simbólica para rituales en que se busca la conexión, sale entre el cuerpo y el alma. Cris, ¿nos puedes escuchar? Un poquito de fallas. ¿Me escuchan mejor? Muy bien, entonces vamos a continuar. Espero que
bueno, no sé, creo que se trabó un poquito acerca cuando estaba hablando del POX, pero les mencionaba que el POX es una bebida ancestral también de origen de México, particularmente maya, es decir, se produce en la zona de los Altos de Chiapas. Es una bebida eh, alcohólica con una gran graduación, un gran porcentaje en su composición. Y les mencionaba que el POX funcionó o se utilizaba en rituales en la antigüedad, ¿sale? Con fines de conexión espiritual, servía para alejar demonios, ¿sale? Curaba enfermedades del alma y del cuerpo, y pues obviamente pues hacía que lo mantuviera. Eh, si les repito, si regresamos a la parte de la acepción de todas estas bebidas, pues vamos a encontrar muchas similitudes en el uso de las mismas, entre ellas pues el uso de curación, que era muy importante, ¿sale? Eh, se produce en la zona de Chiapas, en los Altos de Chiapas, por descendientes mayas aún, ¿sale? Es un destilado artesanal, que quiere decir que no hay ningún uso de material o tecnología, vamos a hablar, lo que permita la producción, ¿sale? Entre los ingredientes principales de la producción tenemos agua de manantial, maíz, piloncillo y salvado de trigo, ¿sale? En algunas otras características que tiene este destilado, particularmente es la incorporación de hierbas por medio de infusiones para aportarle características especiales y enfocadas a usos, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar uso de hierbabuena, de limón, de romero, laurel, entre otras hierbas que podemos encontrar ahí, ¿va? Entonces, el POX también es una de las bebidas importantísimas a partir de estos destilados. Muy bien, entonces, podemos continuar a la siguiente, por favor. Quería mencionarles aquí algo muy importante. No crean que se me han olvidado los fermentos, ¿sale? En México también tenemos muy grandes fermentos. Por ejemplo, pues, tenemos el pulque, tenemos el tepache, tenemos el tejuino, tenemos muchísimos otros fermentos muy importantes en México, ¿sale? Que pues también forman parte de nuestra identidad, ¿sale? Entre los más pues importantes, pues como les había yo dicho, pues esta parte de las bebidas fermentadas, ¿sale? Pues podemos encontrar, por ejemplo, pues lo que les mencionaba, tenemos el, eh, el tejuino, que se hace a partir de maíz, ¿sale? Particularmente de la masa, ¿sale? Podemos encontrar el pulque, que si bien es una bebida pues fermentada, ¿sale? Procedente de un agave, ese agave no se utiliza para la producción de mezcal, ¿sale? Y pues entre otras muchas características podemos encontrar a partir de ellas, ¿sale? Particularmente hablar de todas estas bebidas es hablar de una lista desmesurada de productos que el tiempo sería impresionante el que necesitaríamos para poder abarcar cada una de ellas, ¿sale? Sobre todo porque cada una de estas bebidas simbolizan parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, que se han usado desde tiempos ancestrales. Por ejemplo, el pulque, pues ustedes saben que es considerada la bebida de los dioses, fue la primera bebida fermentada utilizada en México por muchísimas culturas, incluso sabíamos que era únicamente destinada a uso religioso, que solamente se podía utilizar para los guerreros o los sacerdotes, las personas comunes, vamos a llamarle así, beberlos, se le otorgaba a nobles, se le otorgaba batalla que habían tenido éxito, pues se les daba. Pero antes no, ¿sale? Entonces, es importante reconocer todas estas bebidas como parte de nosotros, como parte de nuestra identidad. Adentrarnos un poquito más al tema, pues es hablar un poquito sobre las características de producción, hablar sobre también las características de uso, sobre sus perfiles aromáticos. Sin embargo, el tiempo pues se extendería muchísimo, ¿no? Sería maravilloso poder hablar de cada una de estas bebidas y que en su defecto pudiéramos realizar a lo mejor
si ustedes pudieran y quisieran, y si les interesara, se pudiera incluso generar hasta una cata de estos destilados de sotol, de canora, de raicilla, ¿sale? De charanda incluso. Para poder conocer el destilado a profundidad es importante evaluarlo de manera individual, sola, ¿sale? Para poder conocer sus perfiles, poder conocer sus características, incluso hasta el tipo de suelo interviene muchísimo en las características organolépticas del mismo destilado. Un mezcal de Oaxaca no sabe igual a un mezcal poblano, por ejemplo, a un mezcal de Guerrero. ¿Sale? Entonces, todos estos tienen ciertas características específicas que nos permitirían agrandar el tema de una manera impresionante, pero que, vaya, sería muy interesante poderlo tocar y de empezar a desglosar todos estos temas de manera particular con cada uno de los destilados, para que ustedes pudieran conocer incluso hasta los rituales que se rigen alrededor de cada destilado. Por ejemplo, en el mezcal es muy importante mencionarles, y es muy bonito, cada que un cierto productor de mezcal obtiene su primera destilación, es decir, cuando obtiene por primera vez mezcal de su plantación o su primer lote de agaves, se utiliza para la destilación y lo obtiene por primera vez, suelen tomar mezcal recién salido de alambique en una jicarita como de guaje, y con los dedos suelen mojarlos y formar una cruz en el suelo. Los oaxaqueños tienen este ritual para agradecerle a la tierra por lo que la tierra les dio, y es de una manera regresarle todo lo que ellos obtuvieron de la misma madre tierra. Entonces es un ritual muy bonito porque lo hacen esta persona, el maestro mezcalero, moja sus dedos y pues, hace una cruz en la tierra, agradeciendo por todos los beneficios que le dieron para la obtención de este destilado. Entonces, y así con muchísimos otros destilados pudiéramos hacerlo, ¿no? Entonces, me gustaría que ustedes me indicaran si tienen alguna duda, alguna pregunta, eh, para que podamos resolverlas. No sé qué les pareció, es un tema, les repito, muy bonito, muy extenso, que me gustaría que si en algún momento me lo permitieran, pues pudiéramos adentrarlo más a fondo y particularmente con cada uno de ellos. Entonces, no sé si... Sí tenemos unas preguntas, voy a... Adelante. Hola, mucho gusto, soy Julieta. Habló sobre algunos tipos de maguey. Me gustaría saber cuántos hay en total, cuántos hay en México. Agaves, perdón. No, no te escuché, se trabó un poquito. No, es maguey, ¿no? Agaves. Variedades de agaves en México. Sí. Mira, en México, variedades de agaves utilizados para la producción de mezcal, estamos hablando de 23 variedades de agave para mezcal, aproximadamente. Sin embargo, existen alrededor de unas 230 y tantas variedades de agave repartidas en todo el mundo. Afortunadamente, México cuenta con o acapara la mayor número de variedades que se producen en el país. Aproximadamente se utilizan unas 23 variedades. Dentro de ellas, como les mencionaba al inicio, pues podemos encontrar el angustifolia, que es el espadín, canojwinsky, cuiche, podemos encontrar papalometl, cupreata, salmiana, y pues vaya, me extendería a hablar de todas las otras variedades, ¿no? Entonces, alrededor de 23 aproximadamente. Gracias. Sí, de nada.
Buenos días. Ah, Hola, buenos días. yo quería preguntar acerca de, bueno, ¿cuánto es como el proceso completo desde que inicia la producción, o sea, de la producción del agave hasta que ya está completamente terminado el mezcal? ¿Del mezcal? Ujú, sí. Ok, pues mira, el proceso es muy bonito, muy amplio, ¿sale? La producción del mezcal utiliza, obviamente, empieza desde el sembrado de la planta, su crecimiento, depende de muchos de los estados productores si ya es un plan como, vaya, cuidado, es decir, que ya se siembran tantas variedades, tantos números de agaves, o se utiliza agaves, utilizando agaves silvestres para la producción de mezcal. Entonces, les repito, se van naciendo crecer, los van cuidando, pero al final de cuentas es un crecimiento silvestre. Se cortan, se giman y después, bueno, ya empieza el proceso. Entonces, si pudiéramos enlistarlo, sería la siembra, después vamos a pasar con el punto de la cosecha, se le Ahí está. Pero no va. llega el corte, ¿sale? Que se le denomina jima, ¿sale? A la jima, pues ya empiezan a... ¿Qué es la jima? Pues es el despunte, es quitar las pencas, prácticamente, para dejar únicamente la tierra, ¿sale? En algunos casos, pues todavía muy rústicos, ¿sale? Después de ello, pues ya, una vez que ya se tiene la piña, se someten a horneado, se van a dejar hornear un determinado tiempo, que bueno, eso lo determina el maestro mezcalero. Durante el proceso de horneado, pues obviamente obtenemos, hay algunos compuestos químicos de color, entre ellos pues vamos a empezar a tener notas a caramelo, se van a empezar a quemar los azúcares contenidos en el maguey, ¿sale? Vamos a empezar a tener estas notas dulces, ¿sale? Y obviamente pues se van perdiendo conforme va el proceso de cocción. Después de ello, del horneado, se extraen las piñas y pasan por un proceso de molienda. Eh, Se utiliza una taona, una piedra. Ancestralmente, después, ya con el avance, pues se empezó a utilizar una taona, que es una piedra enorme girada por una yegua, ¿sale? O un burrito, ¿sale? Que es el que empieza a hacer girar la piedra y es una tina de piedra, y esta rueda va pisando las pencas para obtener el jugo de las piñas de maguey cocidas. Una vez ya ese jugo se recolecta, se manda a vasijas, en este caso algunos alambiques y o tinas de madera incluso, y se empieza a fermentar, ¿sale? Ancestralmente se utilizaba las pieles de animales, se hacían como una especie de tinas con pieles de animal para que ahí se pusiera a fermentar. Una vez que fermentaba, ya pasa al proceso de destilación, que bueno, el proceso de destilación consiste en un proceso de arrastre, es decir, se calienta el mosto y como el alcohol es o ebulle a menor temperatura que el agua, pues obviamente el alcohol se volatiza y empieza a subir en modo de vapor, entra una especie de tubo que se denomina serpentín, ¿sale? Empieza abajo, obtenemos la primera destilación del mezcal. Sin embargo, el mezcal pues suele tener dos destilaciones, incluso hasta tres, eso depende del
Ok, por indicaciones de la maestra voy a desactivar la cámara para a ver si se traba un poquito. En la parte de, bueno, voy a regresar un poquito al proceso. Vamos a la jima, horneado, el prensado por la parte de la tahona, ¿sale? O con mazos de madera, de manera ancestral. Se obtiene el mosto, se fermenta en tinas antiguamente en pieles de animales. Actualmente las tinas eso de Sí, entonces les mencionaba que esa parte, ¿no? Se obtiene una primera destilación con un alto porcentaje alcohólico, se suele hacer una segunda destilación para hacer más fino el destilado, para bajar un poquito la graduación alcohólica, y en algunas partes del procesamiento del mismo mezcal, algunos productores suelen agregar algunas especias, algunas características como pechugas, literalmente pechugas de pollo, ¿sale? Para darle cierto sabor característico al mezcal. Les comento que aquí en San Diego de la Mesa hay un mezcal que venden de mole, que la señora agrega las mismas especias y los chiles que utiliza para la elaboración de su mole, lo agrega en la segunda destilación para obtener esas notas aromáticas. Agrega una pechuga de gallina y una pechuga de guajolote, lo cual hace que el mezcal obtenga este sabor específico. Entonces, a cata, cuando lo llevamos a evaluación sensorial, lo llevamos a primera nariz, empezamos a detectar estos aromas a los chiles, a las especias, al mismo, a la misma carnita del pollo, y ya si lo llevamos a boca, pues obviamente empezamos a tener también estas notas pues vaya, de sabor y de aromas muy, muy peculiares. Entonces, ese sería el procedimiento a grandes rasgos, ¿no? De la elaboración del mezcal. Te digo, o sea, si nosotros pudiéramos como ahondar específicamente en cada una de ellas, pues obviamente tendríamos que ver sobre el control químico a la hora del horneado, a la hora del fermento, control de temperaturas, pero bueno, eso ya es más llevándolo a alguna parte industrial. Sin embargo, pues aquí vamos a recalcar el uso del proceso ancestral, ¿no? O artesanal, todavía muy, bueno, ya ancestral ya casi no, más artesanal, ¿no? Muy rústico aún, ¿sale? Entonces, ese sería el proceso. Perdón, yo tengo una pregunta con respecto a lo que es charandas. No sé si el charanda o charanda, no sé si me puede corregir. Charanda, ¿no? Ajá. A ver, me repite, perdón. Tengo una pregunta con respecto al charanda. Ajá. ¿Cuál sería la diferencia con el ron? Nada más por la denominación de origen, es que no se le puede llamar ron. Sí, en efecto. La única cuestión aquí es el país de producción. De- Afortunadamente, podemos decir que el ron no tiene una denominación de origen. Le acuña el origen del ron en Cuba. Sin embargo, pues se produce ron en Costa Rica, se produce ron en Jamaica, se produce ron en otros países que no necesariamente es Cuba. Entonces, sí se les puede llamar ron. Yo creo que el hecho de denominarle charanda a este ron mexicano, vamos a llamarlo así, fue más como para darle identidad, como para no hacer lo mismo que los demás, ¿no? Fue como para decir, bueno, tenemos un destilado a partir de caña similar al ron, pero vamos a hacerlo diferente. Nosotros no vamos a llamarle ron, entonces vamos a llamarle charanda. Entonces,
a pesar de que el proceso es similar, ¿sale? Se utiliza el jugo de la caña, fue desde mi punto de vista para darle identidad al destilado, para que no hubiera una comparación y por eso se le asignó una denominación de origen. Entonces, eso hizo como la diferencia entre el ron y la charanda. Desde mi punto de vista, repito, es más como para dar identidad, como para no tener una bebida que se pudiera comparar, ¿no? Entonces, y como mencionaba hace rato, incluso hasta los tipos de suelo, pues hacen la diferencia en la materia prima. Porque, por ejemplo, aquí en Puebla, en Izúcar de Matamoros, se siembra mucho caña. Si recordamos, Casa Bacardí tuvo una destilería muy grande hace muchos años, funcionó durante muchos años, y obviamente este ron particularmente pues tenía notas diferentes, ¿no? Y obviamente si nos vamos a Michoacán, pues obviamente la tierra o el suelo es diferente, pues tiene otras características que se van a reflejar en el proceso de la destilación y en la obtención del destilado. Entonces, para mí esa sería la diferencia, vamos a llamarlo. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene De alguna nada. pregunta? Hola Cris, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos compartido un poco de tus conocimientos. Sé que una de las especialidades en tu área es parte de la mixología y bueno, pues agradecemos tu tiempo. Yo sé que sacrificaste ahí algunas clases por estar aquí con los chicos de UMAD y pues muchísimas gracias y bueno, no sé si Tere tenga algunas palabras. Muchísimas gracias, chef. De verdad le agradecemos. Fíjese que habíamos escuchado diversas pláticas respecto a, sobre todo del agave, y o sea, en esta aprendimos todavía mucho más. Muchísimas gracias por compartir todo esto. Se ve que le apasiona y eso se refleja en nosotros. Muchísimas gracias. Estoy segura de que por ahí se nos quedaron varias cosas para reflexionar, para pensar qué tendríamos que hacer, cómo podríamos proceder. Muchas cosas que nos despierta a partir de su plática. Le agradezco mucho y la Universidad Madero también le agradece muchísimo su tiempo. Gracias por lo que hizo para estar con nosotros. De verdad lo valoramos mucho. La maestra Nayeli tiene un reconocimiento para usted que le hará llegar y esperamos poder contar con usted en alguna otra ocasión para que nos siga empapando de este tema tan interesante y que tenemos que tener en mente siempre. Muchas gracias, agradezco mucho la invitación desde que la maestra Naye me hizo la invitación. Le pegó al grano, siempre ha sido mi pasión esta parte de las bebidas y sobre todo recalcar el cuidado y vaya, potencializar el uso y que las conozcan, porque pues desgraciadamente como gastrónomos nos hace falta este conocimiento un poquito, como que lo tenemos muy perdido. Y yo siempre cuando doy coctelería, les he sido muy exigente en el consumo responsable, que no tomen por tomar, Es disfrutar. sino que conozcan sus bebidas, que se sientan orgullosos de ellas. De profesionalismo, pues me ha permitido tener experiencias muy gratas directamente en el proceso de la destilación y de la obtención de estos mismos, lo cual pues me ha abierto pues obviamente el panorama pues mayormente en mentalidad y en amor a estas bebidas, ¿no? Entonces, y como mexicano pues obviamente aún más, me siento orgulloso de mis bebidas. Agradezco mucho a todos ustedes por invitarme, agradezco a la maestra Naye por siempre tomarme en cuenta, estoy a sus órdenes cuando
lo necesiten, nada más me contactan a través de ella, no tienen cita. Pues de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, chef.